justamente habla en la primera parte de este tema, van a ir a formar lo que son las moléculas, ¿no? Las moléculas. Entonces, y dentro de estas moléculas, sabes muy bien lo que van a ir a formar son carbohidratos, ¿no? Lípidos, ¿no? Proteínas, ¿no? Incluso van a ir a constituir las moléculas del agua, ¿no? Entonces, estos elementos químicos, incluso aquí podemos incluir las biomoléculas. También estas con los minerales, pero en este caso vamos a los ácidos nucleicos. Entonces, un 96% está conformado, ¿no? Nuestro organismo por estos elementos químicos. Por estos elementos químicos. Entonces, esto es el famoso choque. Pues bueno, el restante, el 4%, estaría constituidos por los famosos, por ejemplo, el sodio, ¿no? El potasio, el cloro, el calcio, ¿no? El magnesio. Hay incluso el fosfato, el fósforo. Entonces estarían conformados 3% por esos componentes, ¿no? Dentro de la composición química de nuestro organismo. Y 1% constituirían lo que son los, en este caso vamos a poner 1% constituirían los oligoelementos. Y dentro de estos oligoelementos también tenemos, ¿no? A los ultraelementos. ¿Ya? Así está formado nuestro organismo desde el punto de vista químico, ¿no? Entonces, como pueden ver, el famoso CHO es un 96%, 3.4% vendría a ser el sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, y 1% vendría a ser los oligoelementos y los ultraoligoelementos. Entonces, ahora de lo que nosotros vamos a hablar en esta ocasión es justamente de estos minerales denominados oligoelementos. Y dentro de los elementos, ¿no? Denominados oligoelementos, vamos a encontrar, por ejemplo, al cobre, ¿no? En una cantidad, ¿no? Diaria, que si se quiere, de 900 microgramos, al hierro entre 8 a 18 miligramos, ¿no? El manganeso entre 1.8 a 2.3 miligramos, el zinc entre 8 a 11 miligramos, el cromo entre 30 a 35 miligramos, y el flúor de 13 a 14. Estos son los que se conocen como oligoelementos. Pero tenemos también los ultraoligoelementos, que vendrían a ser el yodo, el selenio, el molibdeno y el cobalto. ¿Ya? Entonces, el yodo, por ejemplo, en 150 microgramos, el selenio en 55 microgramos y el molibdeno en 45 microgramos. ¿Ya? Esa es la cantidad, ¿no? Que se encuentra diariamente, que se requiere diariamente, ¿no? De estos elementos químicos. Ahora, ¿por qué se les denomina como oligoelementos? Que se encuentran en pequeñas cantidades, ¿no? Es el término. Y la cantidad en la que se encuentra generalmente es de 1 a 100 miligramos día, ¿no? De cada uno de estos elementos químicos, denominados oligoelementos. Y los ultraoligoelementos, que se encuentran menor a 1 miligramo, porque estamos viendo aquí microgramos. Entonces vamos a ir describiendo cada uno de estos minerales, es lo que ya habíamos ido hablando, porque ya usted seguramente en la primera parte ha hablado de los macrominerales, que vendrían a ser eso lo que hemos dicho, el 3.4%, ¿no? Sodio, potasio, cloro, calcio, y magnesio y fosfato, el fósforo, ¿no? En cambio, los microminerales vendrían a ser los oligoelementos y los ultraoligoelementos. Entonces acá estamos viendo lo mismo. Pues vamos a empezar hablando del cobre. ¿Ya? Este oligoelemento, por ejemplo, ¿no? Es importante, forma parte de la composición de muchas enzimas. Y una de las enzimas, por ejemplo, es el citocromo C oxidasa, que es importante en la transferencia de electrones a nivel de la cadena transportadora de electrones. También tenemos la dopamina beta hidroxilasa, que es importante para hidroxilizar a la dopamina en noradrenalina.
tenemos también la ferrooxidasa. Esto es importante para oxidar las hierbas. Y aquí estamos poniendo este ejemplo porque está encima. La ferrooxidasa participa en la oxidación del hierro, o sea, de convertir el ferroso en físico. A través de una oxidación se convierte. Y de esta forma, o sea, la forma física es donde se almacena el hierro en nuestras células. Entonces vamos a ver eso, porque entonces el cobre, si se dan cuenta, es importante también para oxidar, ¿no?, al hierro, ¿no?, de ferroso a físico. Entonces, por eso que también cuando hay alteración del cobre puede haber también anemia. Entonces, eso tenemos que tener en consideración. Entonces, ¿por qué es importante oxidarlo al hierro de ferroso a físico? Porque de esa forma se puede almacenar, ¿no?, con una proteína, la fecitina. Entonces, pero también nos puede servir también convertirlo en físico para ser transportado en la circulación. ¿Ya? Por la transfesina es la que va a transportar el hierro. Es importante. Pues como pueden ver, el cobre es importante, es un componente de la ferrooxidasa. Esa función cumple, ¿no? Entonces, por eso que por deficiencia de cobre puede haber también anemia. Entonces, eso tenemos que ver. ¿Ya? Entonces, simplemente estamos viendo eso. Ahora, la celuloplasmina es la proteína transportadora del cobre a nivel plasmático. Como pueden ir viendo, la fuente, ¿no?, en qué alimentos encontramos cobre, por ejemplo, en la carne, mariscos, nueces, ¿no? Entonces, en el huevo también encontramos la deficiencia, como les decía, la deficiencia, ¿no?, de cobre igual puede llegar a producir anemia, por esa oxidación que les decía. El oxidan al hierro de ferroso a físico. Y de esa forma, en forma físico, se puede almacenar, ¿no?, y también se puede transportar. Entonces, por esa situación. Hay un síndrome, el síndrome de Merckx, ¿no?, que es de causa genética y es la que produce deficiencia de cobre. Entonces, este trastorno es ligado al sexo, se presenta en 1 en 140.000 hombres, ¿no?, y donde está afectado es una proteína transportadora, la APP-ASA7A, esta proteína transportadora. Ahorita vamos a ver. Entonces, esto es lo que va a producir a nivel sistémico deficiencia de cobre. ¿Ya? Entonces, ¿qué sintomatología puede tener o qué alteraciones va a tener a nivel del sistema nervioso? Degeneración neurológica progresiva, trastornos a nivel del tejido conductivo y cambios en el cabello. ¿Cómo podemos solucionar esta deficiencia de cobre? Simplemente la administración justamente de cobre, ¿no? Aquí estamos viendo un niño con esa deficiencia. Tal vez no nos puede mucho hablar por ejemplo en relación, ¿no? Tal vez agarramos bien, ¿no?, la sobrecarga de cobre. ¿Qué enfermedad produce? Ahí estamos hablando de la deficiencia, porque es una enfermedad que el otro también es igual, está relacionado con ese autosómico recesivo. ¿Qué enfermedad sería la que estoy mencionando? O sea, por sobrecarga, o sea, o por exceso de cobre en nuestro organismo. ¿Qué enfermedad produce? Hablamos mucho de eso, pero no hablamos, por ejemplo, de esta enfermedad del síndrome de Merckx, que se produce por deficiencia de cobre en nuestro organismo. Por eso, el tratamiento va a ser la administración de cobre. La enfermedad de Merckx. La enfermedad que a veces eso preguntan, vamos a ver eso. La enfermedad de causa, ¿no?, por sobrecarga de cobre, ¿no?, en nuestro organismo. Igual, acá hay la acumulación de cobre, por ejemplo, a nivel del hígado, a nivel de los riñones, a nivel de la piel, a nivel del cerebro. No hay una sobrecarga, ¿no? Entonces se acumula en esos diferentes tejidos y órganos el cobre. Entonces puede haber una disfunción hepática, puede haber una alteración neurológica, incluso alteraciones psiquiátricas. Incluso ese almacenamiento de cobre se puede dar a nivel de los ojos, a nivel de la córnea, y puede llegar a constituir, por ejemplo, este anillo, el anillo de Keisen-Sensible, ¿no? Pues puede llegar a esa acumulación de cobre. ¿Ya? Entonces, el tratamiento
es, ¿no?, el uso de quelantes de cobre en el tratamiento. ¿Ya? Entonces, puede ir viendo. La enfermedad de Wilson se presenta por una sobredosis, o sea, sobrecarga de cobre en nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, esta hablamos, ¿no?, la enfermedad de Wilson, ¿no?, por exceso de cobre en nuestro organismo, pero de esta, por ejemplo, generalmente no hablamos, ¿no?, del síndrome de Merkel. ¿Ya? Pues que esto más bien es por deficiencia de cobre. ¿Ya? Entonces, aquí igual está afectando una proteína, la ATP7B. Entonces, vamos a ver una diferenciación entre estos dos, en este síndrome y esta enfermedad. Por ejemplo, aquí está, ¿no?, el síndrome de Merck y la enfermedad de Wilson. El cobre en todo el cuerpo, en el Merck está abajo, en el Wilson está abajo. El cobre sérico libre y el cobre urinario, ¿no?, como en el Merck, es bajo, en cambio en el Wilson está elevado. La herencia es ligado al sexo, en hombres hemos dicho, ¿no?, y esto es una autosómica recesiva, o al genético. Y aquí, ¿qué proteína transportadora, qué ATPase está afectada? Aquí, por ejemplo, la 7A y cada aquí la 7B. Esa es la diferenciación. Bueno, ahora vamos a hablar del hierro, ¿no? Entonces, generalmente, en un adulto de 3 a 4 gramos, ¿no?, de hierro en su organismo. Ahora, el hierro es importante, no forma parte, ¿no?, de proteínas catalíticas y de proteínas no catalíticas. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, que el hierro puede estar enlazado, ¿no?, al azufre. Y eso vemos acá, por ejemplo, la proteína hierro-azufre en la cadena transportadora de. Entonces es importante también, ¿no?, para constituir esta proteína. Pero también el hierro puede estar unido al grupo hemo, a la parte, las proteínas, por ejemplo, hay proteínas heterogénicas. Hetero, estamos refiriendo a dos componentes. Entonces, tienen el grupo protético y, ¿no?, la parte proteica. El grupo tético es el grupo hemo, ¿no?, y el hemo tiene hierro. ¿Ya? Entonces, el hierro también forma parte de estas proteínas, de estas heteroproteínas, ¿no?, como la hemoglobina, como la mioglobina y los citocoros, ¿no?, forman parte. Son estas hemoproteínas. ¿Ya? Tienen un pigmento, ¿no?, el pirógeno, ¿no?, que hemos ido viendo cuando hemos hablado de las porfirinas, ¿no? Ahora, el hierro, hay dos tipos de hierro en nuestra alimentación. El hierro en el hemo y también hay una fuente, ¿no?, en forma fésico, no hemo. El hierro, en este caso ferroso, en el hemo, es abundante, ¿qué? Es la fuente en animales. En cambio, el no hemo encontramos en las plantas. ¿Ya? Entonces, ahí es donde la diferenciación, por ejemplo, es importante esta diferenciación. Hay dos tipos, ¿no? El ferroso en hemo y el fésico en no hemo. ¿Ya? Y el no hemo hemos dicho que se encuentra en las plantas. En cambio, en el hemo, ¿no?, de este fuente de los animales, en las carnes. Y aquí están los dos tipos de hierros, o sea, el hemo y el no hemo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa a nivel intestinal? O sea, la absorción, ¿cómo se va a producir estos hierros? ¿No? Se va a captar, por ejemplo, el hierro hemo, gracias a una proteína transportadora del hemo. Pasando. Y, en cambio, el hierro no hemo, por una transportadora bivalente de iones metálicos, ¿no?, el TDM. Igual van a pasar. Si se dan cuenta, aquí estaría el hierro de forma ferrosa, ¿no?, ferroso. Entonces, este tiene dos destinos. Uno, se va a almacenar o se va a transportar. Este hierro, por ejemplo, de forma ferroso, se va
almacenar unido, ¿no?, a la ferritina. Se almacena. Pero este yeso, por ejemplo, o sea, si se dan cuenta, los dos yesos pueden ser transportados por esta proteína, por la ferroportina. Fuera de la célula del enterocito, ese es el enterocito, ¿verdad? Entonces está absorbiendo a través de esas proteínas que hemos mencionado, pero una vez que este yeso está en el enterocito, a nivel citoplasmático, se puede almacenar o se puede transportar. Se almacena, ¿no?, con la ferritina, pero se transporta, ¿no?, por la ferroportina. Y acá ya el yeso, en forma ferrosa, se va a unir aquí a la transferina para ser transportada al otro. ¿Ya? Pues eso es lo que estamos mencionando acá. Entonces estamos hablando primero del yeso, la captación o almacenamiento y transporte. Ahora, un 90%, ¿no?, es reciclado el yeso. Nuestros glóbulos rojos, ¿cuántos días viven? 80. Entonces, posteriormente, pero ese yeso que posteriormente que tiene grupo hemo, ¿no?, una vez que se degrada la hemoglobina del glóbulo rojo, ¿no?, en hemo y globina, ¿no?, se descompone, el hemo tiene el yeso. Ese yeso es utilizado nuevamente, es reciclado en un 90%. Solamente un 10% utilizamos del yeso que consumimos con los alimentos. Un 90% del yeso, ¿no?, es reciclado, justamente de esa, ¿no?, destrucción de los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, aquí, pero este yeso, ¿no?, unido a la transferina, o sea, a nivel plasmático, ya de los eritrocitos, de los macrófagos, va a ir hacia, ¿dónde? Hacia el eritroblasto. Porque ahí vamos a requerir, ¿no?, yeso, ¿no?, que se forme la hemoglobina, ¿no?, el grupo hemo y la globina. Entonces, va a ser, ¿no?, este yeso unido a la transferina va a ser captado en el eritroblasto, gracias a un receptor, el receptor TFE, ¿no? Luego esta va a ser endocitado, luego va a ser liberado el yeso. Aquí también en el eritroblasto se puede almacenar ese yeso, ¿no?, juntamente con la. Este yeso puede formar parte de la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, es lo que ocurre, por ejemplo, en el eritroblasto, que a partir de ahí se va a originar el glóbulo rojo. Pues la deficiencia de yeso, ¿qué va a producir? Anemia, ¿no?, microcítica y necrótica. La deficiencia de vitamina B12, ¿qué tipo de anemia va a producir? Aquí, microcítica y necrótica. Entonces, en estos casos es muy frecuente, por ejemplo, en mujeres embarazadas, ¿no? Por eso que como prevención, ¿no?, se les da sulfato pesoso, ¿no? Y antes era sulfato pesoso, ahora ya, por ejemplo, la tableta ya contiene no solamente sulfato, tiene ácido fólico y tiene vitamina C. La vitamina C es un antioxidante, pero a su vez también es un antiinfeccioso. Pero también, ¿por qué administramos juntamente con el sulfato pesoso? Porque ayuda a la absorción, ¿no? Bueno, entonces, justamente evita, ¿no?, puede producir gastritis, ¿no?, entonces, por esa situación, ¿no?, también está. Entonces, como pueden ir viendo, el ácido fólico, la deficiencia de ácido fólico puede llegar a producir en una mujer embarazada, por ejemplo. Espina. Labio leporino. Hemos dicho en la anterior clase. ¿No? Entonces, esas cosas, ¿no?, pues es importante. Bueno, el exceso de yeso, ¿no?, generalmente, por ejemplo, se ocurre intoxicación aguda de yeso, ¿no?, más frecuente en qué? En niños menores de 6 años. Tienen que hacer las tabletitas hornitas, puede llegar a producir una intoxicación. En el tratamiento lo que se fija son, ¿no?, quelantes de yeso.
Pero también puede haber, ¿no?, defectos genéticos que produzcan sobrecarga de yeso. Y es, dentro de este defectos genéticos tenemos la hemocromatosis hereditaria. Por ejemplo, esta es un trastorno autosómico recesivo causado por mutación del gen HPRE. Presenta, en este caso, por ejemplo, mire la diferenciación, ¿no?, de esa acumulación de yeso en su organismo a nivel de la piel, ¿no? Hay una hiperpigmentación, incluso puede haber una hiperglicemia, en esta enfermedad, ¿no?, en la hemocromatosis hereditaria, y a eso se conoce como, cuando hay, ¿no?, como hiperglicemia, diabetes tipo 2. ¿Ya? Entonces hay daño hepático, pancreático y cardíaco. Entonces en el tratamiento se utiliza la flebotomía o los quebrantes de yeso, ¿no?, sobre carga, ¿no?, de el magnesio. El magnesio, estamos hablando del yeso, estamos hablando del magnesio, del magnesio, igual es importante en enzimas, por ejemplo, como la arginasa 1. ¿Y la arginasa 1 dónde vemos? ¿Dónde participa esta enzima? ¿Dónde produce su catálisis, su reacción enzimática? La arginasa 1. En el ciclo de la urea. La última etapa, ¿no?, de la urea, ¿no? Hay, ¿no?, urea, y pues ahí es donde ya se llega a urea, ¿no?, la arginina. O sea, hay arginas, ¿no? Bueno, igual es, manganeso se encuentra en frijol, legumbres, ¿no?, en el té verde, por ejemplo, cuando estamos con el té verde, estamos consumiendo el té verde. ¿Ya? Entonces, hay enzimas, por ejemplo, en la enzima la glucotransferasa, ¿no?, que transfiere azúcares en los proteoglucanos, cuando hablamos de los glucoaminobucanos, ¿no? En el piruvato carboxilasa también requerimos de manganeso, ¿no? Específicamente en la gluconeogénesis, ¿no? En la gluconeogénesis requerimos de este elemento químico. En el superóxido dismutasa, que es un antioxidante endógeno, ¿no?, también requerimos de este manganeso. El zinc. Y el zinc se encuentra, por ejemplo, en los dedos de zinc, ¿no?, que son estructuras supersecundarias, proteínas que se unen al DNA y regulan, ¿no?, la expresión génica. Entonces, ahí encontramos. Entonces, en la expresión génica es importante. La deficiencia de zinc que puede llegar a producir. Hacen práctica ustedes centros de primer nivel, ¿no? ¿Pero qué se conoce eso? Antes no se le daba mucha importancia así, claro, incluso ya, tal vez ya no le vamos a ir considerando como un oligoelemento, ¿no? Vamos a tratar de un macro mineral, ¿no? Son estos microminerales que estamos describiendo, por la importancia, por la función que cumplen, ¿no? El sodio, por eso es un macromineral, el cloro igual es un macromineral, el potasio es un macromineral, el calcio es un macromineral, ¿no? El magnesio es un macromineral. Produce. Porque otra cosa, ¿no?, cuando vienen los, miren, pero mi hijito está, vivo es, dicen, ¿no?, pequeñito está correteando ahí en el consultorio feliz. Después les explicaba, y sabe que el zinc es importante, ¿no? Estamos viendo, ¿no?, en la expresión génica, en el cerebro. ¿Hasta qué edad el cerebro llega a formarse un 80%? ¿Hasta qué edad? Hasta los 2 años. Hasta los 2 años, un 80% ya tiene desarrollo del cerebro. ¿Ya? Esas interconexiones. Lo que va a llegar a producir la deficiencia de, sí, o sea, eso de talla baja es la desnutrición crónica. Se llama desnutrición crónica. Le llamamos talla baja, desnutrición crónica. Entonces, a partir de los 2 años para arriba ya no hacemos tratamiento para la desnutrición crónica, la talla baja. Ya no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener si ese niño no se ha tratado de su talla baja? No tanto de la estatura, ¿no?
del cerebro, de un 80%. Va a tener problemas en su aprendizaje, le va a costar, ¿no?, captar el colegio, va a tener que leer. Igual va a captar, pero a ver, nos preguntaremos si nosotros tenemos que hacer. Puede decir sí, ¿no? Entonces habría que ver, ¿no? No, tampoco es así. 3 es suficiente, ¿no? Yo creo que ya con, si a 4, 5 ya ahí ya. 3 veces así, ¿eh? Hay una sola ley. ¿Ya? Porque sí, si se dan cuenta, no solamente es importante, ¿no?, en esa unión a nivel del DNA por los dedos vecinos, sino también es importante para la actividad de algunas enzimas, por ejemplo, como el alcohol deshidrogenasa, que esta oxida el etanol en acetilaldehído, ¿no? Y el acetilaldehído es fuente de energía ¿en qué? Por eso, ¿no?, aquellas personas que beben alcohol constantemente, el alcohol les proporciona energía, ¿no? Entonces, por eso dice, no, con mi alcoholcito estoy bien, pues yo no como, con mis chocolate estoy bien. La proporciona energía. También el zinc también es importante para la acción, ¿no? Del alcohol a este enzima. La anhidrasa carbónica, igual, para que actúe la anhidrasa carbónica, y la anhidrasa carbónica, ¿qué reacción cataliza? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué algo estamos haciendo en esta semana? Lo que recién van a empezar ustedes es pH, ¿no? Y la anhidrasa carbónica es importante para esta reacción, ¿no? Anhidrasa carbónica, ¿no? Para unir el agua y el carbono y formar ácido. Es importante esto, ¿no? Es una reacción leve. Esto es algo importante, formar este ácido débil para el pH. Es un sistema amor-valor del pH. Porque este igual puede ir a formar ¿qué? Hidrógeno y carbono. Por eso la anhidrasa carbónica, si quiere decir. Esta reacción química se puede dar en un laboratorio, pero se da lenta. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? Acelera, porque nuestro organismo requerimos, ¿no?, que esta concentración de hidrogeniones nos dé, porque se nos va a provocar mayor acidez. Entonces, como también es importante, ¿no?, para el porfirinógeno sintetasa, que es importante en la síntesis del DNA, ¿no? Y leemos según la globina para poner la hemoglobina. Igual, ¿no?, importante para superóxido dismutasa. El superóxido dismutasa es un antioxidante, ¿no?, endógeno. ¿Por qué hablo de los antioxidantes endógenos? En este caso, que es importante, estos elementos químicos participan, ¿no?, en la acción de esas enzimas, de esos antioxidantes endógenos. Sabemos muy bien que el exceso de oxidación produce los radicales libres. Y el aumento de esos radicales, o sea, los superóxidos, ¿no?, o sea, el exceso de oxidación, de oxigenación. Entonces, esos radicales libres, ¿qué van a predisponer? Los procesos inflamatorios, van a predisponer el envejecimiento, ¿no? Entonces, van a predisponer el cáncer. Entonces, si nosotros consumimos, ¿qué antioxidantes conocen como vitaminas? Que hemos mencionado las 3. ¿Cuáles son las vitaminas antioxidantes? El beta-caroteno, que da vitamina A. Otra vitamina antioxidante, la vitamina C. Otra es la E, es una vitamina antioxidante. Pero también el selenio, por ejemplo, es importante para constituir, ¿no?, la concentración peroxidasa, que también es un antioxidante endógeno. Forma parte del
efecto peroxidasa es seria. Vamos a ver, es importante esas antioxidantes que producimos en nuestro organismo para evitar justamente el exceso de oxidación y la formación de radicales libres. Acá tenemos el zinc, que se encuentra en la carne, el pescado, los fármacos, por ejemplo, como la penicilina, puede causar deficiencia de zinc. ¿Y? Cobre. Igual. El cobre, por ejemplo, dice es importante para la acción de la insulina, pero ahorita su mecanismo todavía se desconoce. Y sabemos muy bien que la insulina es fundamental en nuestra vida, ¿no? La deficiencia de insulina que va a producir hiperglicemia, ¿no? Patológica y la diabetes. Entonces encontramos igual en otros vegetales pronosticados. Como pueden ir viendo, cada vez va a existir deficiencia de una vitamina en específico. Generalmente, si uno no consume ciertos alimentos o verduras, ¿no?, o frutas, no va a haber deficiencia de varias vitaminas. El flúor, que utilizamos, ¿no?, para justamente evitar, ¿no?, esa acidez que daña el esmalte. Por eso es un protector, ¿no?, ante las caries dentales. Se utiliza. Entonces, y aquí ya vamos viendo lo que son los ultra oligoelementos. Hasta acá hemos hablado de los oligoelementos, de estos. Ahora estamos hablando de los ultra oligoelementos. Y dentro de eso está el yodo, ¿no? Y el yodo, ¿sabes qué es importante para formar qué? Las hormonas tiroideas. La triyodtironina y la tetrayodtironina, también llamada tiroxina. Y esto es necesario, por ejemplo, para el desarrollo y el crecimiento de nuestros tejidos, de nuestros órganos. Entonces, justamente en el centro estamos viendo ahí que hemos visto un hipotiroidismo congénito. Y realmente no se ha hecho prevención y las consecuencias para ese lactante menor de 6 meses. Pero no se le ha diagnosticado a tiempo, o sea, después de nacer, porque se hace, ¿no ves? El tamizaje neonatal. No lo habían hecho. Decían a los 6 meses se dan cuenta que tiene hipotiroidismo. Tremendo. Por eso es, a veces, que podemos prevenir. Antes no había prevención. Ahora ya hace 5 años hay tamizaje neonatal. Uno de esos está para el diagnóstico del hipotiroidismo congénito. Entonces, es importante, ¿no? Ahora, estas hormonas tiroideas, también habíamos dicho en alguna oportunidad, son hormonas contrarreguladoras ¿de qué? ¿De qué hormona? Juntamente con la hormona de crecimiento, con los corticoides, con el cortisol. ¿De qué es hormona contrarreguladora? De la insulina. Ahí estamos viendo. Aquí, ¿no? El yoduro no es captado, es atrapado, ¿no?, por las células foliculares, ¿no? Y una vez posteriormente este yoduro va a pasar hacia el coloide folicular. Y aquí está encima, ¿no?, la tiroperoxidasa, ¿no?, va a producir la iodación de este yoduro, ¿no? Y aquí con la tiroglobulina vamos a formar lo que son el monoyodotirosina y el diyodotyrosina. Se va a unir 2 yodotirosinas, van a formar la T4. Se va a unir una yodotirosina más una diyodotyrosina, va a formar la T3. ¿Qué va a producir? ¿No? Y esto va a ser lo mismo, hormonas tiroideas. Solamente aquí estamos hablando del yodo, ¿no? Usted ya hablado de esa parte de la información. Aquí, y posteriormente, ¿no?, es liberado. Pero aquí, por ejemplo, la tiroglobulina está con el MIT, con el DIP, con la T3 y la T4. Aquí está produciendo una proteólisis, porque la tiroglobulina es una proteína. Entonces aquí está dando al MIT, al DIP, pero también está liberando el T3 y T4 y está saliendo hacia la circulación. ¿No? Y
sabes muy bien qué estimula este proceso, el atrapamiento, la iodación, el acoplamiento. ¿Qué estimula a nivel de la glándula tiroides? ¿Qué hormona? La hormona estimulante de la tiroides, TSH. Entonces, a nivel de las células foliculares en la glándula tiroides, ¿quién es el que se produce en mayor cantidad? La T4. ¿Ves? La T4, en un 90%. Pero sabemos que es menos activa, ¿no? ¿Cuál es la activa? La T3. Por eso hay una deslocación, ¿no? A nivel periférico, en el hígado, en el cerebro, ¿no? Para convertirlo en T3, que es la forma activa, es la que va a actuar. Entonces, para actuar, por ejemplo, tiene que unir siempre un receptor, ¿no? Por eso incluso se encuentra a nivel menú, ¿no? Su receptor, en las hormonas tiroideas. El hipotiroidismo, ¿no? Entonces, en el hipotiroidismo, por ejemplo, acá la sintomatología expresiva la ley describe cuando hablamos de hormonas tiroideas, fatiga, aumento de peso, disminución de mujer, disminución de la masa metabólica, radicalia, ¿no? Todas esas cosas seguramente, ¿no? Entonces, ahora aquí estamos hablando, ¿no? Del hipotiroidismo congénito, deficiencia hormonal durante el desarrollo fetal. Y en una ocasión les decía, muchas veces, por ejemplo, y eso, en un grupo de series, ¿no? No es como a veces en los libros de Reja. En un hipotiroidismo, ¿qué tenemos que encontrar? Así si lo vemos a la persona. Sí, a simple vista, puedes sospechar de hipotiroidismo. Obesidad. Pero yo les decía a manera de broma, ¿no? Yo tenía una ex enamorada, 90, 60, 90. 90, 60, 90. Y a sus 19, 20 años van a diagnosticar hipotiroidismo. Y ya no sabía hasta ese momento que tenía hipotiroidismo. Pero tampoco era, ¿no? Obesa, hipoactiva, no, más bien hiperactiva era. Lo contrario, parecía que tenía hipertiroidismo. Pero al final, pues a veces, imagínense, que ella sin saberse, ¿no? Que tiene hipotiroidismo, porque la clínica no era tan evidente, se hubiese embarazado. Entonces, de hecho, un hipotiroidismo, porque cuando se hace, ¿no? Una mujer se embaraza, no quiere decir que una mujer que tiene hipotiroidismo no tiene que embarazar. El endocrinólogo hace, ¿no? Ajustes, ¿no? En la dosis, para que su bebé no tenga hipotiroidismo. Aumenta la dosis. Imagínense, y es lamentable en mi centro de salud, no se ha diagnosticado adecuado. Claro, no ha tenido el parto ahí, ¿no? En el centro de salud, pero ha venido ese neonato. En ese transcurso, hasta los 30 días se puede hacer. No se lo ha hecho. Y a los 6 meses, a los 5 meses lo han diagnosticado en el hospital endocrinólogo y tiene hipotiroidismo. Pero si se hubiese hecho el tamizaje neonatal cuando ha venido, al empezar con tratamiento, hubiese tenido las secuelas que tiene actualmente discapacidad intelectual y saber si el estudiismo es. Y está en niños. Lo ves bien, ¿no? Alteraciones. Lamentable. Entonces somos padres, cuando somos padres, es verdad que cada uno la descarga emocional. Y el hipotiroidismo todo lo contrario, ¿no? Son hiperactivos. No, seguir con el hipotiroidismo, ¿no? Ahora tenemos para justamente prevenir esto, ¿no? La alimentación se digo de la sal, ¿no? En Estados Unidos dicen, ¿no? Productos lácteos, mariscos, tienen productos lácteos que tienen yo, ¿no? El boche, ¿no? Es el hipertiroidismo. Bueno, lo contrario, nerviosito, pérdida de peso, donación taquicardia, el peso ocultado, ¿no? Es característico también, ¿no? A veces. Sí.
Y el selenio, ¿no? El selenio igual forma parte más de 25 proteínas, o sea, forma parte de algunas proteínas, ¿no? Las proteínas, ¿no? También, o sea, se constituye una mineral de la selenio, ¿no? Que deriva de la serina, que podemos producir los selenos. Y aquí, ¿no? La glutathione peroxidasa. Eso que les decía, este es un antioxidante endógeno que contiene selenio, ¿no? Contiene selenio. Entonces es para evitar el exceso de oxidación de los organismos. O sea, aquí estamos viendo, ¿no? Los radicales libres de defensa, ¿no? Enzimática oxidativa, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo. Pero también, ¿no? La tirosedutasa, por ejemplo, igual requiere de selenio, incluso la desiodinación del yodo a nivel periférico, ¿no? Requiere de selenio, ¿ya? Para separar, para convertir la T4 en T3. Ya hay aquí las fuentes en las carnes, productos lácteos, en los granos, ¿no? Hay una enfermedad que en China, ¿no? Lo primero que se ha descrito, que es la enfermedad de Kesha, ¿no? Que produce una miopatía, se da por deficiencia del consumo de selenio. También se puede producir toxicidad por el selenio, se llama, ¿no? La selenosis. Igual el molibdeno, por ejemplo, es un cofactor de, ¿no? De algunas enzimas como el sulfito de oxidasa, que convierte el sulfito en sulfato, la hexantina oxidasa, que ¿se acuerdan de esta enzima? ¿Dónde participa la hexantina oxidasa? Incluso a esta hexantina oxidasa le puede inhibir, por ejemplo, un fármaco. Y de esa forma no se va a formar el ácido úrico, el alopurinol, que se utiliza en el tratamiento de la gota, ¿no? Inhibe a la hexantina oxidasa. Y al inhibir ya no se forma ácido úrico, porque la gota, que es simplemente la acumulación de ácido úrico a nivel plasmático. Entonces, para que actúe esta enzima de hexantina oxidasa, requerimos de él. Por si acaso, cuidado en el examen. Entonces, la hexantina oxidasa es para formar ácido úrico. Pero el exceso de ácido úrico produce una hiperglicemia. Listo, con esto habíamos terminado. El cobalto forma parte de ¿qué? De la vitamina B12. La vitamina B12, en alguno por les decía que las vitaminas ingresan en nuestro organismo, ingresan en forma inactiva. En nuestro organismo se tiene que activar, formar su forma activa, ¿no? Las coenzimas. En este caso, de la vitamina B12 son la metilcobalamina y la adenosinocobalamina. Esas son las dos formas activas, las coenzimas, ¿no? de la vitamina B12. Por ejemplo, la metilcobalamina es importante, ¿no? Para formar metionina a partir de hemocistrina, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es importante la adenosinocobalamina, ¿no? A partir de metilcoenzima formar su cilincoenzima. La cilincoenzima, sabes muy bien, forma parte del ciclo de igual el cobalto a veces. Bueno, entonces, hasta aquí. Sí. Entonces, ese es el tema ya de estos oligoelementos. Bueno, gracias. Yo creo que ya nos ven a todos sus clases.